Así amaneció el entrevistado. Desde Colombia está aquí John Marulanda, quien es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, abogado de la Universidad de Gran Colombia, tiene diplomado en Psicología Política, es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis de Harvard, etcétera. Si continúo se me acaba el tiempo. Bienvenido, gracias por esperarnos en la línea. Yo ya decía que nos llamó mucho la atención a través de un reportaje de RCN que transmitimos acá, la forma en que usted analizó los actos violentos de los manifestantes en el Ecuador. ¿Qué encontró allí, señor Marulanda, y cuál es el origen de eso? Carlos, buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. Antes que nada, déjeme decirle que me duele mirar una muy linda como está en estos momentos. Llevo los últimos 17 años de mi vida profesional visitando el Ecuador en una base usual, especialmente la región amazónica, y conozco muy bien el país, la ciudad y su gente, en más profundos sentimientos de pensar por todo lo que está pasando ahí. Pero mire, eso estaba de alguna manera previsto desde el año pasado. Acuérdese usted cuando habló justamente un video del señor Ricardo Patiño llamando la ofensiva, la resistencia combativa en contra del gobierno, y desde ahí se preveía que estaría un planeamiento en desarrollo, buscando una excusa para que hubiera una nueva ofensiva por parte de la izquierda, en el caso particular de Ecuador por parte del correísmo. Bueno, aquí fuimos la excusa perfecta y tenemos los resultados. Y lo que nosotros vemos, analizando con de Colombia, son dos puntos. Primero, se está repitiendo un patrón que ya conocemos diferentes en el continente, en donde hay una intervención clara del gobierno venezolano, como sucedió en Honduras en el 2009, en el Paraguay en el 2012, como lo denunció el presidente Duque hace poco de la OEA, intervención de agentes venezolanos que están buscando crear enclaves. Y lo segundo que llamó la atención es el empleo de técnicas y instrumentos que ya se están utilizando aquí en Colombia. La idea de unos jóvenes lanzan un cohete, es hipotética de otro video, lo pueden encontrar ustedes en las redes, en febrero o marzo, si no estoy mal, de este año. Y todos los estudiantes lanzan exactamente el mismo tipo de cohete sobre el control de la policía en Italia. Bien. Muchas gracias, señor Marulanda. Vamos a tratar de retomar la conversación y la comunicación otra vez. Disculpe porque lo oímos con intermitencias. Le agradezco mucho por lo que hasta aquí nos ha explicado, que se ha escuchado, claro, pero con intermitencias. Vamos a procurar enseguida rehacer la llamada o retomar la comunicación, si es tan amable. Era John Marulanda, consultor de seguridad y defensa colombiano, explicándonos cuál es el origen y cuáles son las tácticas y de quiénes provienen que usaron muchos de los manifestantes y algunos de los terroristas. Eso es lo que ya hay en el Ecuador, terrorismo para los actos violentos que se vieron durante el fin de semana. Hace un rato, gracias John Marulanda por esperarnos, son 7:22, retomamos la comunicación con usted. La primera parte de lo que nos describió estuvo claro a pesar de las interferencias. La segunda parte, este tipo de operativos, de armas caseras, de ataques terroristas que vimos en las manifestaciones, ¿qué tiempo de preparación demandan? ¿Quién entrena? ¿Y cómo se hacen, por ejemplo, escudos que vimos acá, producto de dividir en dos barriles de plástico grandes o de dividir en dos tanques de metal, también a los que se le ponía una agarradera atrás y parecían... Escudos. Eso, escudos, eran de los soldados romanos anteriores, ¿no? Adelante, John. Bueno, espero ahora que me estén escuchando mejor que antes. Mire, esas técnicas y esas tácticas que se utilizan en este tipo de disturbios son muy conocidas y muy aplicadas no solamente en Colombia, sino en Argentina también, ahora en Perú y ahora las estamos viendo en Ecuador. Son armas ofensivas y defensivas artesanales
de mucho impacto psicológico, especialmente cuando son presentadas en los medios como armas letales. Es el caso, les comentaba, de los cohetes que estuvimos viendo que lanzaron en Ecuador, allá en Quito, durante esta refriega, y que los habíamos visto ya en el Cali en marzo de este año, exactamente el mismo lanzacohetes en contra de un helicóptero de la policía. Posteriormente, en las mingas indígenas del Cauca, se presentaron una serie de explosivos en contra de la fuerza pública, que también son de factura artesanal y que tienen el mismo patrón de construcción y de empleo. Esto es lo que estamos viendo para motivar, activar y promover la protesta social, especialmente en Colombia, en Ecuador y en Perú. Es una zona que está muy afectada por este tipo de actividades actualmente, y que, bueno, desde Venezuela y con la participación de Cuba, se ha venido desestabilizando poco a poco. Decía usted también, John Marulanda, estamos con John Marulanda 725, un experto en temas de seguridad, cuya visión recogió RCN en un reportaje que transmitimos en el Ecuador, que motiva a la vez que nos pedirle una ampliación sobre sus opiniones. Decía usted, son formaciones en línea, son formaciones en ángulo, son formaciones con apoyo al centro, son formaciones muy conocidas que utilizan especialmente las unidades antimotines. Ya, y usted más adelante añadía que pueden existir agentes colombianos de organizaciones indigenistas que cuentan con experiencia en este tipo de movilizaciones. ¿Cómo se detecta eso? Pues mire, en las pasadas protestas indígenas del Cauca, en lo que se llamó la Minga del Cauca, que duró varios días y aisló a la región suroccidental del país, precisamente vecina allá al Ecuador, y toda la región de Nariño y de Cauca, regiones altamente productoras de cocaína, se dieron actividades idénticas a las que estuvimos viendo ahora en Quito y en otras partes del Ecuador. De modo que no es difícil colegir que hay por vecindad, por simpatía étnica y por orientación estratégica una coordinación, combinación o al menos comunicación entre las diferentes organizaciones indigenistas está claro, de ambas partes del país, al lado y lado de la frontera. Está claro, de paso lo estamos escuchando. Tenemos, sí, de paso. En Colombia tenemos unas organizaciones que fueron aprobadas en los acuerdos de La Habana, que se llaman las guardias campesinas, las guardias indígenas y las guardias cimarronas. Estas guardias indígenas tienen un ejercicio de la seguridad de los territorios indígenas que dejan de un lado a la autoridad oficial del Estado. Ya. Estos indígenas en esta zona, no sé si en Ecuador es así, pero aquí tienen autonomía territorial, tienen autonomía jurídica, ellos pueden juzgar a su gente, tienen la economía del Estado y fuera de eso tienen las guardias que se constituyen en su elemento de seguridad. Tienen todos los elementos para ser constituidos como estados. Eso se está viviendo aquí en Colombia y yo estoy seguro que eso está interconectado con lo que en Ecuador. Así es, estamos hablando con John Marulanda, consultor de seguridad, cuando son las 7:27 de la mañana. Lo saluda María Clara Triviño del panel de Así Amaneció, señor Marulanda, y mi pregunta era con respecto a lo que usted ha dicho. Entonces, deberíamos entender que las personas que realizan estos actos de vandalismo y de violencia extrema, prácticamente de terrorismo que tenemos o que se ha visto aquí en nuestro país, no son tan infiltrados como se podría imaginar, sino que actúan, auspiciados y auspiciados también por los grupos y por los sectores, es decir, con la aceptación de ellos. María Clara, ahí lo que hay es una organización orquestada y programada con agentes externos, pero ya autónoma, en el sentido de que ya están ideologizados, están motivados, conocen qué hacer, cómo hacerlo,
Pero todo eso lo han venido preparando, como en el caso de Colombia se ha comprobado, con participación de venezolanos. Aquí en los últimos disturbios en Bogotá fueron capturados cerca de 4 o 6 venezolanos que estaban infiltrados en las marchas, cubanos que aquí en Colombia se sabe que pululan y están por todas partes y que evidentemente están reduplicando ese ejemplo allá en el Ecuador. El propio presidente Moreno denunció la presencia de cubanos y venezolanos en estas marchas, y ellos han sido, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han sido entrenados previamente en Venezuela cuando tuvieron que enfrentar las famosas guarimbas en los estados andinos, en donde se vieron este tipo de escudos que mencionaba Carlos, se vieron también ese tipo de cohetes y por supuesto se vieron el clásico cóctel molotov, las papas, bombas y todos estos instrumentos que son frecuentes en este tipo de manifestaciones. John Marulanda, una cuestión adicional. John, una cuestión adicional. Lo que sorprende, en cambio, es que si esto se viene haciendo ya por algunos años, la matriz o la patente viene de Venezuela, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden o las Fuerzas Convencionales de Policía no hayan desarrollado una táctica contraria para bloquear eso. Acá vimos un par de cosas. Gases lacrimógenos, pero eso provoca la dispersión y luego se juntan. De paso, algún momento se puede acabar la dotación de gases lacrimógenos. En otros casos ya hay algunos cabecillas que han conseguido máscaras de gas. Y lo otro, balas de goma. Cuando alguna de esas balas de goma impactó en justo uno de estos terroristas, cayó inmediatamente. Alguna gente creyó que había muerto. No se dieron cuenta que a pesar de caer enseguida no hubo sangre, lo que significa que fue otro tipo de impacto, al parecer balas de goma. Pero se han desarrollado ya estrategias, elementos, herramientas para contraatacar sin un contraataque letal ese tipo de acción terrorista. No, Carlos, en este caso de protesta social dirigida y a pesar de que tiene estos elementos explosivos y demás, la fuerza letal del Estado está muy restringida, si no prohibida para su uso. El motivo básico es que el empleo de fuerza letal lo único que va a hacer es exacerbar los ánimos y generar inmediatamente una solidaridad internacional que puede cambiar el balance de toda la situación. Los elementos con que cuenta la policía, garrotes, gas, agua, algunas granadas aturdidoras, pues han sido hasta el momento suficientes hasta cierto punto para controlar la situación. Como estamos viendo en Quito, esto no se logró muy bien porque la destrucción que hay en el centro histórico es realmente, al menos desde aquí se ve asombrosa, dolorosa. Pero paralelo a eso, las policías han desarrollado técnicas muy viejas, vienen de, como usted lo decía, desde la época de los romanos. Esas técnicas de marchas y contramarchas que permiten disolver manifestaciones de este tipo cuando se tornan violentas. Aquí en Colombia tenemos ejemplos de marchas multitudinarias sin que haya habido un solo incidente, y por lo tanto no hubo necesidad de intervención de la policía. La policía solo interviene cuando hay perturbación del movimiento, destrucción de la propiedad privada y la propiedad pública, riesgo contra las vías, interviene con fuerza no letal, cumpliendo los parámetros internacionales de proporcionalidad, reciprocidad y gradualismo. Gracias. Que en eso es lo que estamos. Gracias por explicarlo tan bien.